Hoy debo comenzar con algo que pocas veces expreso con este nivel de seriedad. Estamos presenciando una cadena de eventos cósmicos y geofísicos verdaderamente extraordinarios, desarrollándose casi al mismo tiempo en distintos puntos de nuestro sistema solar. Es uno de esos escasos momentos en los que el universo decide ofrecer un espectáculo completo y cada instrumento disponible, desde nuestros telescopios hasta los sismógrafos, está respondiendo con señales intensas, claras y constantes. Así que no vamos a rodeos. Demos un salto directo hacia lo que ya se perfila como uno de los periodos más dinámicos y energéticos del año 2025. Lo primero es una noticia que llega desde las profundidades del espacio. No una, sino dos novas han explotado recientemente en nuestro cielo nocturno: V7994, Sagittarii, y B1935 Centauri. Pensemos por un instante en lo que eso significa. Una nova no es un destello cualquiera. Se trata de una detonación termonuclear en la superficie de una enana blanca. Una liberación súbita de energía tan extrema que la luminosidad de la estrella aumenta miles de veces en cuestión de horas. Y ahora tenemos dos de estos fenómenos detectados casi de manera consecutiva por el astrofísico Dr. John Sitch. Este hecho no es solo interesante desde el punto de vista astronómico. Es, en toda regla, un acontecimiento excepcional. En particular, la nova V1935 Centauri ha generado ráfagas de rayos gamma y rayos X de tal intensidad que han sido registradas por múltiples observatorios. Además, su brillo pasó de una magnitud débil cercana a 10 hasta alcanzar aproximadamente 5.8, cruzando así el umbral de visibilidad a simple vista en el hemisferio sur. Dos explosiones estelares encendiendo la Vía Láctea en un intervalo sorprendentemente breve. Y sin embargo, esto es apenas el comienzo de la historia de hoy. Mientras esas novas estallaban a decenas de miles de años luz de distancia, nuestro propio planeta estaba vibrando. Venezuela acaba de experimentar dos poderosos terremotos, uno de magnitud 6.2, seguido solo horas después por otro de 6.3, prácticamente en la misma zona. Son los sismos más intensos desde aquel evento de magnitud 7.8 registrado en la costa de Kamchatka el pasado 18 de septiembre. Y aquí surge un detalle interesante. No es una conclusión definitiva, pero sí digna de atención. Ambos temblores ocurrieron durante un periodo de densidad solar anómalamente baja, justo después de la llegada de una corriente de alta velocidad proveniente de un agujero coronal. Cuando la densidad del viento solar cae de manera abrupta, la presión que rodea la magnetosfera terrestre disminuye también. Algunos investigadores sugieren que esto podría permitir ajustes sutiles en la corteza terrestre, incrementando temporalmente la probabilidad de rupturas en fallas ya tensionadas. Insisto, es una hipótesis, pero la correlación es llamativa, especialmente cuando la secuencia se desarrolla con tanta precisión. Descenso del viento solar, aviso de vigilancia sísmica y después dos terremotos significativos. Mientras tanto, nuestro Sol está elevando su actividad hacia un estado de energía notablemente alto. El número de manchas solares ronda las 165 y el flujo solar ha superado los 180. Nada de esto es menor. Las manchas solares son enormes sistemas magnéticos, tan grandes como la Tierra o más, que suelen preceder a erupciones solares y eyecciones de masa coronal. El hecho de que el Sol esté tan activo al entrar en octubre y noviembre sugiere que podríamos estar acercándonos a un segundo pico dentro del ciclo solar 25. El flujo de radio a 10 puntos, cm, un indicador crucial de la actividad solar general, se mantiene elevado, lo que implica más radiación ultravioleta, más rayos X y mayor energía interactuando con la atmósfera superior de nuestro planeta. Y justo en medio de este escenario cargado de energía solar, ha ocurrido algo sorprendente. Una eyección de masa coronal, CME, acaba de impactar al objeto interestelar 3I Atlas. Piénsalo por un momento. Un cuerpo que viaja desde regiones profundas del espacio interestelar, un objeto que apenas hace poco logramos identificar, acaba de recibir un golpe directo de plasma solar, radiación electromagnética y partículas cargadas. En julio, observamos varias CME alcanzando a 3I Atlas en regiones más alejadas, pero aquellos impactos fueron más débiles y dispersos.
Esta vez el objeto está dentro de la órbita de Marte, más cerca, con una densidad solar mayor y una interacción más intensa. Y ya comienzan a surgir señales de que algo extraño está sucediendo. Los telescopios profesionales han detectado la típica cola antisolar en 3I Atlas, tal como se espera de un cuerpo que interactúa con el viento solar. Pero aquí viene la parte desconcertante. Cientos de astrónomos aficionados están capturando imágenes donde la cola parece apuntar hacia el Sol, lo cual contradice completamente el comportamiento habitual de este tipo de objetos. ¿Cómo puede ser posible? La respuesta aún no existe con certeza. Para que un cuerpo, sea cometa o un visitante interestelar, muestre orientaciones de cola aparentemente opuestas desde diferentes puntos de observación, debe haber un entorno de plasma extremadamente complejo a su alrededor o un patrón de rotación que aún no comprendemos. Recordemos que 3I Atlas ya había aumentado su brillo 20 veces a principios de año, y su coma se estima actualmente en más de 100.000 kilómetros de diámetro. Algo está ocurriendo allí, algo que todavía no hemos explicado, y ahora una nueva CME ha añadido otra sacudida energética a la ecuación. Y mientras todo esto ocurre, 2 novas, 2 terremotos, un sol intensificándose y una interacción directa con un objeto interestelar, nos estamos acercando a una de las etapas más importantes de todo el año. Octubre y noviembre de 2025. Esto es lo que se aproxima. 3 de octubre. 3I Atlas tendrá su acercamiento más próximo a Marte, pasando a menos de 0.2 unidades astronómicas. 21 de octubre. Alcanzará la conjunción superior con la Tierra, situándose justo detrás del Sol desde nuestra perspectiva. Ese mismo día, el cometa C 2025 R2 Swan alcanzará también su aproximación más cercana a nuestro planeta a 0.152 unidades astronómicas. 29 de octubre, 3I Atlas llegará a su perihelio, su punto más cercano al Sol, y dado que estamos en pleno máximo solar, el entorno hacia el que se dirige está lejos de ser tranquilo. Es como hacer volar una pequeña nave hacia el corazón de un huracán, solo que este huracán está hecho de campos magnéticos, radiación y partículas que viajan a millones de kilómetros por hora. Como científico, debo ser claro. Estos eventos no tienen por qué estar conectados entre sí. El espacio es caótico y las coincidencias son parte natural de su dinámica. Pero como narrador de la ciencia, no puedo evitar reconocer que cuando tantos fenómenos de alta energía surgen simultáneamente, desde partículas subatómicas hasta explosiones estelares, se forma una especie de narrativa cósmica, un patrón visible sobre un escenario universal en plena actividad. El universo no está callado. Está hablando a través de campos magnéticos, rayos gamma, movimientos telúricos y nubes de plasma que recorren distancias inimaginables. Estamos presenciando la convergencia de múltiples procesos a gran escala, cada uno fascinante por sí mismo, pero que juntos componen una sinfonía energética que marca el inicio del último tramo del año 2025. Y lo más emocionante es que todavía no hemos llegado al punto más alto de esta historia. La historia que estamos siguiendo no solo continúa, sino que se vuelve aún más intrigante conforme avanzamos hacia el análisis profundo de la física detrás de estos acontecimientos. Cuando observamos a 3I Atlas, el tercer objeto interestelar confirmado en entrar a nuestro sistema solar, no estamos simplemente viendo un cometa haciendo su recorrido habitual. Estamos presenciando algo que probablemente ha viajado por millones de años a través del vacío interestelar, completamente aislado de las tormentas magnéticas de nuestra estrella, y que ahora se interna en una región altamente energizada justo durante una de las fases más intensas del ciclo solar 25. Ese hecho, por sí solo, convierte este momento en un experimento natural extraordinario. La eyección de masa coronal que golpeó a 3I Atlas reviste una importancia enorme. Las CME tienen la capacidad de transformar por completo el entorno de plasma que rodea a un objeto. La coma de 3I Atlas no es simplemente polvo y gas disperso. En el vacío del espacio, la mayor parte del gas se ioniza. Los electrones se desprenden. Algunas partículas adquieren carga, y los granos de polvo quedan envueltos en corrientes que alteran la distribución eléctrica. El resultado es que la coma se convierte en una nube de plasma viva, moldeable, sensible a campos magnéticos,
corrientes y presiones del viento solar. Cuando una CME impacta directamente esta estructura, puede comprimirla, acelerarla, deformarla o incluso detonar nuevas emisiones de material. Entonces surge la gran pregunta: ¿por qué 3I Atlas está comportándose de manera tan extraña? ¿Por qué los telescopios profesionales registran una cola expulsada completamente en dirección opuesta al Sol, mientras que múltiples astrónomos aficionados capturan imágenes que parecen mostrar chorros alineados hacia el Sol? La explicación podría estar en la complejidad electromagnética del objeto. Si 3I Atlas tiene múltiples regiones activas expulsando material, o si está girando de manera irregular, tumbando, no rotando de forma estable, los chorros podrían estar saliendo en direcciones que no encajan con las expectativas de un cometa tradicional. Un objeto interestelar podría tener características completamente diferentes, composición distinta, núcleos fragmentados o materiales que reaccionan intensamente a la radiación solar. Y si esa CME reciente modificó aún más su entorno, los efectos podrían multiplicarse. Esto nos lleva a uno de los momentos clave en el calendario: el cercano encuentro de 3I Atlas con Marte el 3 de octubre. Este acercamiento tiene una particularidad que lo hace crítico. Marte no posee un campo magnético global como el de la Tierra. Cuando una tormenta solar golpea al planeta rojo, se generan arcos magnéticos temporales en la parte superior de su atmósfera, estructuras que aparecen y desaparecen con rapidez. Si 3I Atlas pasa cerca de este entorno variable, podría experimentar efectos adicionales: una alteración en su cola, cambios en la forma de su coma, un aumento repentino de brillo o incluso desviaciones no gravitacionales en su trayectoria, similares a las registradas con Oumuamua en 2017. Nada de esto contradice las leyes de la física. Lo que subraya es que los objetos interestelares son verdaderas cartas desconocidas en la dinámica electromagnética del sistema solar. No se comportan como los cometas tradicionales, porque no lo son. Ahora regresemos por un momento a nuestro planeta, porque el patrón sísmico reciente en Venezuela merece una mirada más detallada. Que 2 terremotos por encima de magnitud 6 ocurran con apenas horas de diferencia no es imposible, pero sí es inusual. Y cuando se relaciona este evento doble con una caída abrupta en la densidad del viento solar, la coincidencia resalta. El viento solar ejerce presión sobre la magnetosfera. Cuando esa presión baja súbitamente, la magnetosfera se expande como un globo al que se le reduce la fuerza externa. Esa expansión podría, según algunas hipótesis actuales, liberar mínimamente el estrés acumulado en las placas tectónicas, facilitando rupturas cuando las fallas están ya al borde del punto crítico. Estas ideas siguen en fase teórica, no son conclusiones definitivas, pero a lo largo de 2024 y 2025, la correlación entre actividad solar y aumentos temporales de sismicidad se ha repetido lo suficiente como para no ignorarla. Y ahora, de nuevo, vemos la misma secuencia: perturbación solar, advertencia sísmica, 2 temblores fuertes en una región con historial tectónico complejo. Si ocurre un tercer sismo relevante en Venezuela en los próximos días, este patrón ganaría aún más peso. Pero lo más fascinante de toda esta narrativa cósmica es la repetición de eventos dobles: 2 novas, 2 terremotos, 2 cometas acercándose simultáneamente, una CME golpeando a un viajero interestelar apenas días antes de su mayor acercamiento a Marte. Cuando el universo presenta duplicidades de esta forma, inevitablemente captura la imaginación. Nos obliga a preguntarnos si existe alguna conexión profunda o si simplemente atravesamos un periodo en el que múltiples procesos energéticos coinciden en el tiempo. La ciencia, por ahora, se inclina por la segunda opción: sincronía, no causalidad. Sin embargo, incluso la sincronía puede ser científicamente significativa. Cambia nuestra perspectiva. Nos empuja a examinar con mayor precisión los mecanismos que gobiernan el sistema solar y, en general, todo el entorno galáctico. Volvamos un momento a las novas. Una nova se produce cuando una enana blanca acumula material de una estrella compañera hasta que la presión se vuelve insostenible y estalla una fusión termonuclear explosiva. Ese estallido libera rayos gamma y rayos X que viajan durante años, décadas o siglos antes de llegar a nosotros. Su efecto directo sobre la Tierra es mínimo gracias a nuestra atmósfera,
pero sirven como marcadores del dinamismo galáctico. Estrellas evolucionando, transfiriendo masa, detonando, cambiando para siempre. Que hayamos observado dos novas casi consecutivas es extraordinario. V1935, Centauri, emitió rayos gamma lo suficientemente intensos para ser detectados por instrumentos como Fermi y Swift, lo cual implica que su erupción no fue débil. Y lo sorprendente es que esta detección se produjo poco después de la erupción de WC 7994 Sagittarii, justo cuando nos acercamos a un periodo de máxima actividad solar y mientras un objeto interestelar avanza hacia el interior del sistema planetario. Esto configura un arco narrativo cósmico, una serie de pulsos energéticos a lo largo de distintas escalas, estelar, heliosférica, planetaria, que parecen tocar la misma melodía. Mientras tanto, el Sol continúa aumentando su actividad. Grupos de manchas solares se extienden por la superficie visible, algunos superando varias veces el tamaño de la Tierra. El flujo de radio continúa alto, y ya comienzan a aparecer indicios de nuevas manchas emergiendo en el limbo solar, lo que sugiere que todavía no hemos alcanzado el máximo real del ciclo 25. Esta posibilidad es crucial, porque octubre ha sido históricamente uno de los meses con mayor acoplamiento geomagnético debido al llamado efecto Russell-McFerron, donde la inclinación de la Tierra favorece que la energía del viento solar se transfiera con mayor eficiencia a la magnetosfera. Esto significa que, a medida que las novas liberan radiación que apenas estamos recibiendo, mientras 3I Atlas avanza hacia el perihelio, mientras el cometa Swan se aproxima y mientras la Tierra entra en su ventana más sensible, todo el escenario está alineándose para un mes excepcionalmente activo. Y es aquí donde la ciencia se transforma en una forma de narración. No es exageración, es una síntesis de señales. Cuando eventos dispersos se entretejen en una historia coherente, el cosmos parece hablarnos en un lenguaje hecho de luz, energía y movimiento. Un recordatorio de que el universo está vivo, dinámico, en constante transformación. Antes de continuar, quiero aprovechar para preguntarte algo a ti que estás viendo esto. ¿Te gustaría que sigamos monitoreando cada actualización importante de 3I Atlas y de la actividad solar en tiempo real? Tu opinión es clave para saber si deseas que profundicemos aún más en esta travesía cósmica. Y ahora, avancemos, porque lo que se aproxima, el perihelio, las tormentas solares, la respuesta terrestre, solo hará que esta historia se vuelva aún más sorprendente. A medida que avanzamos en esta travesía científica, el panorama se vuelve aún más impresionante. Ahora que entendemos el contexto general, novas, terremotos, un sol encendido y un visitante interestelar bajo asedio magnético, es momento de mirar hacia adelante, hacia lo que las próximas semanas podrían revelar. Porque el periodo que va del 3 de octubre al final de noviembre ya se perfila como una de las ventanas científicas más intensas que hemos visto en muchos años. Nos encontramos, literalmente, en el punto donde convergen tres dominios fundamentales: la física interestelar, la dinámica solar y la respuesta terrestre, y los tres están vibrando al mismo tiempo. Comencemos con el protagonista más enigmático, 3I Atlas, que se acerca a su perihelio el 29 de octubre. Cualquier objeto, cometa, asteroide o cuerpo híbrido que pasa cerca del Sol experimenta un proceso intenso de calentamiento y liberación de materiales. Pero en el caso de un objeto interestelar, este momento adquiere una relevancia especial. Su composición, posiblemente distinta a la de los cometas tradicionales, su resistencia estructural, moldeada por eras de viaje interestelar, y su entorno de plasma alterado por recientes CME, podrían desencadenar comportamientos nunca antes observados. Podría incrementar su brillo de manera súbita. Su coma podría expandirse más allá de cualquier modelado actual. Podría fragmentarse, dividiéndose en múltiples núcleos. O, por el contrario, podría sorprendernos y mantenerse estable, revelando una solidez inesperada. Cada uno de estos escenarios sería científicamente valioso, y todos están sobre la mesa. Lo que vuelve esta fase aún más fascinante es el hecho de que el perihelio ocurrirá apenas 8 días después de que 3I Atlas entre en conjunción superior, es decir, cuando quede completamente oculto detrás del Sol desde nuestra perspectiva en la Tierra.
Esta alineación significa que perderemos visibilidad directa justo cuando el objeto entre en una zona altamente volátil del sistema solar. Durante ese lapso, dependeremos casi por completo de naves espaciales en posiciones estratégicas, como Solar Orbiter, que pueden observar regiones inaccesibles para nuestros telescopios terrestres. Cuando 3I Atlas reaparezca a inicios de noviembre, podría ya no ser el mismo objeto que conocimos. Su brillo, su forma, su trayectoria, su integridad. Todo podría haber cambiado. Y esa incertidumbre es precisamente lo que hace que este evento sea tan cautivador. Estamos observando la historia en tiempo real, sin saber qué giro dará. Mientras tanto, el cometa C 2025 R2 Swan se aproxima también a su punto más cercano a la Tierra. Su trayectoria es bien conocida, no representa ningún riesgo, pero su sincronía temporal con 3I Atlas ha captado la atención de astrónomos de todo el mundo. Dos cuerpos diferentes, ambos llegando a momentos clave el mismo día, 21 de octubre. No tiene implicación determinista, pero es una coincidencia extraordinaria que subraya la intensidad energética del periodo. Ahora debemos regresar al Sol, porque podría convertirse en el protagonista dominante de esta historia. El máximo solar no es un punto único, sino más bien una meseta prolongada de actividad elevada. Lo que estamos viendo actualmente, grupos gigantes de manchas solares, regiones activas emergiendo constantemente, flujos elevados de radiación, indica que no hemos alcanzado todavía el verdadero máximo del ciclo 25. Podría haber más picos, más tormentas, más sorpresas. Y aquí entra en juego un detalle crucial: el acoplamiento geomagnético de octubre y noviembre. Debido al efecto Russell-McFerron, estas fechas históricamente aumentan la probabilidad de tormentas geomagnéticas intensas. Esto significa que, si el Sol libera más CME o ráfagas energéticas, la magnetosfera terrestre podría absorber una mayor porción de esa energía. Cuando eso ocurre, los efectos pueden sentirse a múltiples niveles, desde auroras más intensas y más extendidas geográficamente, hasta perturbaciones en satélites, comunicaciones, sistemas eléctricos e incluso ligeros cambios en la ionosfera que afectan el clima espacial. Estos efectos no son peligrosos para la mayoría de las personas, pero sí representan un punto de atención para quienes estudian las interacciones entre actividad solar y procesos terrestres. En este contexto, no podemos ignorar la reciente actividad sísmica en Venezuela. Después de los 2 terremotos consecutivos, la región permanece en un estado de mayor sensibilidad. No existe una relación mecánica directa entre tormentas solares y terremotos. Eso debe quedar muy claro. Pero sí es cierto que pueden existir conexiones indirectas a nivel de presión atmosférica, distribución de cargas eléctricas en la ionosfera o alteraciones en la magnetosfera, que podrían, en algunos casos, coincidir con ventanas de mayor sismicidad en zonas vulnerables. No se trata de afirmar que una tormenta solar causa un terremoto. Se trata de observar patrones en conjunto, sin asumir causalidades que la evidencia aún no respalda, pero sin ignorar correlaciones que ocurren repetidamente. Y esta es una de esas ocasiones en que la simultaneidad llama la atención. Ahora sumemos las novas a este panorama. Aunque están ubicadas a distancias inconmensurables y no afectan de manera directa a la Tierra, el simple hecho de que 2 novas hayan estallado casi al mismo tiempo añade otro pulso energético al escenario general. Las novas son señales de transformación estelar, de ciclos de vida astronómicos que continúan más allá de nuestra vista cotidiana. Su sincronía con los demás eventos construye un contexto que, aunque no esté conectado físicamente, sí forma un patrón narrativo que muchos científicos consideran digno de estudiar con más detalle. Así que, ¿qué deberíamos vigilar en los próximos días y semanas? 3 elementos fundamentales. Primero, el comportamiento de 3I Atlas después del perihelio. Si incrementa su brillo de manera brusca, podría indicar actividad interna significativa. Si se oscurece o empieza a moverse de forma irregular, podríamos estar frente a un objeto fragmentado o bajo estrés estructural. Segundo, la respuesta geomagnética y sísmica de la Tierra. Con el Sol tan activo, octubre y noviembre se presentan como meses de potencial intensidad geomagnética. Y si Venezuela u otras zonas tensas experimentaran más actividad, sería una repetición más del patrón observado recientemente. Tercero, nuevas regiones activas en el Sol.
Las manchas emergentes, las regiones con complejidad magnética y las variaciones en el flujo solar serán indicadores clave del comportamiento futuro de nuestro astro. Este es un momento en el que la ciencia se vuelve tanto una ventana como una brújula. Una ventana que nos permite observar fenómenos que, hace apenas unas décadas, habrían pasado desapercibidos. Y una brújula que nos guía a través de la inmensidad de datos, ayudándonos a mantener la calma y la curiosidad en medio de un cosmos que siempre está cambiando. En tiempos así, es fácil sentirse abrumado o incluso inquieto por la cantidad de actividad simultánea. Pero la verdad es que el universo no está reaccionando contra nosotros. Simplemente está desplegando sus procesos naturales, los mismos procesos que llevan ocurriendo miles de millones de años. La diferencia es que ahora, por primera vez en la historia humana, tenemos los instrumentos para verlo todo en tiempo real. Por eso, conforme nos adentramos más en octubre y noviembre, lo más importante es mantener una perspectiva equilibrada. Sí, el cosmos está vibrando. Sí, el Sol está activo. Sí, un visitante interestelar está viviendo una de las fases más críticas de su paso por nuestro sistema. Pero también es cierto que todos estos fenómenos forman parte del funcionamiento natural del universo, y que al observarlos, aprendemos más sobre nuestro lugar en él. Dicho esto, me gustaría saber tu opinión. ¿Cuál de todos estos eventos te intriga más? ¿Las novas dobles, el perihelio de 3I Atlas o la actividad solar extrema? Me encantaría leer qué es lo que más te llama la atención en esta danza cósmica. A medida que nos acercamos al tramo final de este análisis, es fundamental observar cómo la información que hemos ido recopilando se entrelaza para construir un panorama más claro de lo que nos espera. Octubre y noviembre destacan como un periodo en el que la energía cósmica parece converger desde múltiples direcciones, y cada fenómeno, ya sea solar, terrestre, estelar o interestelar, aporta una pieza importante al rompecabezas. La llegada del perihelio de 3I Atlas representa un momento decisivo. Durante su aproximación al Sol, el aumento de temperatura generará una liberación masiva de gas y polvo, intensificando la actividad en su coma y su cola. Pero debido al origen interestelar de este objeto, no existe un modelo exacto que pueda predecir su comportamiento bajo estas condiciones extremas. Podría desestabilizarse, colapsar parcialmente o incluso fragmentarse. También existe la posibilidad de que sorprenda a la comunidad científica, manteniendo su estructura y reflejando solo cambios moderados en su brillo. Lo más importante es que este proceso ocurre dentro de un entorno solar particularmente violento. El máximo solar actual es uno de los más intensos de los últimos ciclos, y la presencia de manchas magnéticas gigantes aumenta la probabilidad de que en cualquier momento se libere una CME o un estallido clase X que pueda modificar por completo las condiciones del espacio interplanetario. Si una de estas tormentas golpea a 3I Atlas en pleno perihelio, los efectos sobre su coma, su cola e incluso su trayectoria podrían ser notables. Además, debido a la conjunción superior del 21 de octubre, 3I Atlas estará oculto detrás del Sol justo cuando atraviese la región más activa de su órbita. Esto significa que dependeremos enteramente de observatorios espaciales para seguir su evolución. Cuando vuelva a ser visible desde la Tierra, podría presentarse con una apariencia transformada, revelando signos de estrés, fragmentación o actividad inesperada. Mientras tanto, el cometa Swan C 2025 R2 avanza hacia su punto más cercano a la Tierra. Aunque su comportamiento es más predecible, la simultaneidad de su acercamiento con el de 3I Atlas plantea una rara oportunidad para estudiar dos cuerpos, aparentemente distintos, viajando a través de un entorno solar turbulento durante el mismo periodo. Esa coincidencia no implica ninguna relación directa entre ellos, pero sí amplifica la cantidad de datos que los astrónomos podrán obtener en corto tiempo. Comparar sus respuestas a las mismas condiciones solares podría ofrecer pistas valiosas sobre las diferencias entre un cometa típico y un objeto interestelar. Por otra parte, las duas novas recientes continúan siendo un recordatorio de que la actividad cósmica no se limita a nuestro vecindario del sistema solar. Las explosiones de V7994 Sagittarii y V1935 Centauri
han generado flujos de rayos gamma y rayos X que siguen siendo estudiados por múltiples observatorios. Aunque sus efectos no son directos sobre la Tierra, su aparición casi simultánea subraya un patrón energético que parece manifestarse en distintos niveles del cosmos. Pero si hay algo que destaca en este periodo, sin duda es la actividad del Sol. Los grupos de manchas solares han mostrado configuraciones magnéticas tan complejas que incluso pequeños cambios en su estructura pueden detonar eventos de gran escala. Tormentas geomagnéticas recientes ya han provocado auroras visibles en latitudes donde normalmente no ocurren, y la magnetosfera terrestre ha mostrado variaciones constantes en respuesta a los cambios en el viento solar y la radiación entrante. Los efectos de estas tormentas no se sienten solo en el cielo, también alcanzan a sistemas tecnológicos, satélites, comunicaciones y redes eléctricas. La mayor parte del tiempo, las tecnologías modernas están preparadas para soportar estas variaciones, pero la intensidad del periodo actual implica que las agencias espaciales y las compañías eléctricas deben mantenerse en constante vigilancia. A esto se suma el aumento temporal de actividad sísmica en ciertas regiones del planeta. Aunque no se puede afirmar que exista un vínculo directo entre las tormentas solares y los terremotos, sí es evidente que algunos eventos sismológicos tienden a ocurrir durante periodos de fluctuación geomagnética significativa. Venezuela, por ejemplo, ha vivido en días recientes dos fuertes rupturas tectónicas que han llamado la atención por su sincronía con un descenso súbito en la densidad del viento solar. Esto no establece causalidad, pero sí añade un punto más a un patrón que continúa siendo investigado. Lo que hace tan especial este periodo es la superposición de fenómenos. Dos novas visibles desde la Tierra en poco tiempo. Dos terremotos de magnitud significativa en la misma región. Dos cometas acercándose en una ventana muy estrecha. Múltiples CME afectando a un objeto interestelar. Un Sol atravesando uno de los momentos más activos del ciclo 25. Es como si múltiples piezas del rompecabezas cósmico hubieran decidido encajar en el mismo tramo temporal. No porque estén conectadas directamente, sino porque cada una responde a procesos naturales que, por coincidencia o sincronía, están ocurriendo en paralelo. Y aunque la ciencia no atribuye significado causal a estos solapamientos, sí los utiliza como recordatorios de que el universo entero, desde estrellas moribundas hasta las placas tectónicas de nuestro planeta, forma parte de un sistema en continuo movimiento. La ciencia moderna nos permite observar todos estos procesos casi en tiempo real. Podemos detectar rayos gamma provenientes de estrellas situadas a miles de años luz. Observar en detalle cómo un objeto interestelar reacciona a una tormenta solar. O monitorear los cambios en la magnetosfera terrestre a medida que el Sol libera ondas de plasma hacia la Tierra. Cada instrumento, cada observatorio, cada medición se integra en un panorama más amplio que nos ayuda a entender mejor nuestro lugar en el cosmos. Y es precisamente esa capacidad de observar lo que hace que esta época sea tan extraordinaria. Estamos presenciando fenómenos que antes habrían pasado inadvertidos o incomprendidos. Ahora, cada destello de una nova, cada perturbación sísmica, cada variación en el viento solar puede ser registrada y analizada con precisión. Por eso, conforme se acercan los días más intensos de octubre y noviembre, la comunidad científica se mantiene alerta. Los observatorios solares están preparados para registrar cualquier cambio súbito. Los telescopios espaciales ya se han alineado para seguir la evolución de 3I Atlas. Las estaciones sismológicas continúan monitoreando las regiones bajo estrés tectónico. Y los astrónomos del mundo aguardan las primeras imágenes posteriores a la conjunción del objeto interestelar. Mientras tanto, el público observa con creciente interés, consciente de que algo especial está ocurriendo. No es común ver tantos fenómenos relevantes coincidiendo en un periodo tan corto, y aunque no representen una amenaza, sí representan una oportunidad de aprendizaje única. Llegados a este punto, solo queda seguir atentos, con curiosidad y calma, porque lo que estamos viendo no es motivo de alarma, sino una demostración extraordinaria de la dinámica natural del universo. Y como siempre, el conocimiento es la mejor herramienta para comprenderlo y apreciarlo. Mientras avanzamos hacia la conclusión de esta extensa mirada al panorama cósmico actual, es necesario poner en perspectiva todo lo que se ha desarrollado hasta este punto.
El periodo de octubre a noviembre no solo marca un punto de alta actividad solar y movimientos significativos en nuestro sistema, sino que representa una alineación excepcional de fenómenos que nos permiten observar la interconexión, o al menos la simultaneidad, de procesos que suceden tanto a escalas microscópicas como galácticas. Estamos entrando en una de las ventanas más científicamente relevantes de los últimos años, y no es exageración decir que cada día trae consigo una nueva capa de información que complementa la historia completa. Como mencionamos antes, el momento más crítico se centra en el perihelio de 3I Atlas, un objeto interestelar cuya naturaleza aún no comprendemos del todo. Ningún otro visitante proveniente de fuera del sistema solar ha sido observado con este nivel de detalle durante su paso tan cercano al Sol. Y lo que ocurra en los días cercanos al 29 de octubre podría proporcionarnos pistas inéditas sobre la estructura, la composición y el comportamiento de materiales que han viajado a través de la nube interestelar por un tiempo indeterminado. El perihelio es un punto de máximo estrés físico para cualquier cuerpo. El calor aumenta de manera abrupta, los gases atrapados en el interior se expanden, las fracturas internas comienzan a activar chorros inesperados, la interacción con el viento solar se vuelve más intensa. Si a esto añadimos que 3I Atlas ya ha sido golpeado por una eyección de masa coronal, entonces el escenario se vuelve aún más impredecible. Esa CME pudo debilitar la estructura, excitar el plasma en su coma o alterar su distribución de carga. De modo que lo que estamos viendo ahora podría ser apenas una antesala de su fase más activa. Lo más intrigante es que no sabremos lo que ocurre durante la mayor parte de este periodo crítico debido a la conjunción solar, que lo ocultará mediante el brillo del Sol. Será un lapso de incertidumbre casi total. Solo nos quedará esperar a su reaparición a principios de noviembre, confiando en que el objeto siga siendo visible, estable y lo suficientemente brillante para continuar con las observaciones. Beside that, el cometa Swan C 2025 R2 añade una dimensión adicional al escenario. Su acercamiento del 21 de octubre puede servir como un punto de comparación perfecto. Aunque ambos objetos tendrán entornos completamente distintos y orígenes divergentes, viajarán bajo un mismo contexto solar altamente energizado, lo que permitirá evaluar cómo reacciona un cometa típico frente a un cuerpo interestelar. Las diferencias en brillo, coloración, dispersión de polvo, frecuencia de jets o comportamiento de cola serán pistas claves para entender las propiedades de cada uno. Mientras estos objetos recorren su trayectoria en silencio, el Sol continúa siendo un protagonista dominante. Las últimas semanas han mostrado manchas solares de tamaños inusuales y configuraciones magnéticas extremadamente complejas, pistas claras de que su actividad seguirá en aumento. Y como sabemos, las tormentas solares que se generen durante esta etapa podrían influir de manera directa tanto en la magnetosfera terrestre como en cuerpos menores del sistema solar. Las tormentas geomagnéticas, que se intensifican especialmente durante esta ventana del año debido al efecto Russell-McPherson, pueden provocar alteraciones en sistemas electrónicos, navegación aérea, comunicaciones de radio e incluso incrementar la visibilidad de auroras en zonas donde normalmente no se presentan. Algunas de estas auroras podrían extenderse a regiones inesperadas si el Sol libera una CME particularmente potente. En paralelo, el aumento de la actividad sísmica sigue siendo motivo de estudio. Los 2 terremotos registrados recientemente en Venezuela han puesto a los investigadores en alerta. La razón no es que exista un vínculo directo comprobado entre el magnetismo solar y las fallas tectónicas, sino que históricamente se han registrado correlaciones que merecen ser observadas con rigor. Este patrón vuelve a repetirse: caída en la densidad del viento solar, expansión temporal de la magnetosfera y un par de rupturas tectónicas casi consecutivas. Aunque la comunidad científica aún no tiene evidencia sólida para unir estos puntos de manera causal, el registro constante de estas coincidencias sugiere que no debemos descartarlas, en especial en regiones como Venezuela, donde la convergencia de placas y estructuras geológicas complejas crea escenarios sensibles a cambios mínimos en la distribución del estrés subterráneo. No sería sorprendente que ocurriera un tercer movimiento importante en los días o semanas siguientes,
lo que reforzaría aún más el interés en estudiar estos patrones compartidos. Las dos novas recientes, por su parte, siguen iluminando otra dimensión del panorama. Aunque estén situadas a distancias siderales y no representen un riesgo directo, su aparición casi simultánea y su detección por instrumentos de alta energía aportan un mensaje claro. La galaxia está tan activa como el sistema solar. Las explosiones de UP7994 Sagittarii y V935 Centauri se suman a esta sinfonía cósmica de manera elegante, recordándonos que estamos rodeados de procesos energéticos que se desarrollan en escalas que abarcan desde miles de kilómetros hasta miles de años luz. Volviendo al Sol y su impacto ambiental en la Tierra, es importante recordar que, aunque las perturbaciones geomagnéticas pueden generar inquietudes, también forman parte natural del clima espacial. El objetivo de la ciencia no es alarmar, sino anticipar, comprender y ayudar a prepararnos. La tecnología moderna depende de la constancia del campo magnético terrestre, así que monitorear la actividad del Sol no solo es fascinante, sino necesario. Dicho esto, el punto más importante de esta historia es que estamos viviendo un momento extraordinario de observación científica. Nunca antes habíamos tenido tantos instrumentos, telescopios, satélites y sondas operando de forma coordinada para monitorear el espacio en todas sus escalas. Podemos detectar radiación de novas a años luz, rastrear la interacción entre una CME y un objeto interestelar, registrar en tiempo real el comportamiento magnético del Sol y medir cambios sutiles en la magnetosfera que podrían influir en fenómenos terrestres. Cada uno de estos eventos es relevante por sí solo, pero juntos forman una narrativa vibrante que nos recuerda que habitamos un universo dinámico, cambiante y profundamente interconectado. No se trata de temer al cosmos, sino de apreciarlo, de observarlo con asombro y curiosidad, de reconocer que somos parte de un sistema que sigue evolucionando, igual que las estrellas, los planetas y cada objeto que cruza nuestro cielo. Y es aquí donde el mensaje final toma forma. A medida que nos acerquemos a finales de noviembre, muchas de estas historias comenzarán a resolverse. 3i Atlas revelará si sobrevivió al perihelio. El cometa Swan mostrará si su brillo se incrementa o se estabiliza. El Sol nos indicará si sigue escalando hacia un nuevo pico de actividad. Y la Tierra mostrará cómo responde a este escenario altamente energético. Pero más allá de las respuestas inmediatas, este periodo representa una invitación para mantenernos observando, aprendiendo y participando activamente en la comprensión del cosmos. Ninguno de estos fenómenos está amenazándonos. Por el contrario, nos están permitiendo ver cómo funciona el universo en sus formas más puras y dinámicas. Así que, mientras seguimos este viaje fascinante, recordemos algo fundamental. Toda esta energía, todo este movimiento, toda esta actividad no es algo ajeno a nosotros. Somos parte del mismo entramado cósmico. Estamos hechos de los mismos elementos que se liberan en una nova, de los mismos átomos que viajan en el viento solar, de la misma materia que compone los cometas interestelares. Gracias por acompañarme en este recorrido. Soy el profesor Michioku, y estaré aquí para guiarte, paso a paso, a través de cada nueva señal que el universo nos envíe. Sigue observando, sigue cuestionando, y sobre todo, sigue maravillándote, porque el cosmos aún tiene mucho que contarnos, y apenas estamos comenzando a escuchar.